Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de PredicFest. Te voy a dejar, Paula, para que le des el ingreso a los chicos y pues sepas ahí quiénes están ingresando, los que están llegando hoy tarde, ¿ya? Hay 58 personas, entonces pues ya tú tomarás la lista de los demás. Bueno, como les dije, como hoy va a ser un poquito ladrilludo, voy a colocarles un video para iniciar. ¿Listo? Una vaina ahí toda loca que me encontré en YouTube. Voy a parar la grabación un momento para colocar el video para que no se me bloquee el video ya cuando lo subo al canal, porque eso me ha pasado con algunos de sus videos. ¿Listo? Dar la pausa. Bueno, excelente. Se los puse para que iniciemos bien, para que se motiven a mirar todo este tema que les voy a decir el día de hoy, porque vamos a trabajar bastante. ¿Listo? Entonces la idea es que tomen nota de todo lo que le parezca importante, lo que se le ha olvidado, o sea, y si se le ha olvidado todo, pues le toca escribir todo y tenerlo presente, ¿listo? Entonces recuerden que vamos a empezar a trabajar sobre el componente, conceptos básicos de geometría y el componente geométrico que trabaja, pues, específicamente la prueba de estado, ¿listo? Entonces, recuerden que en geometría tenemos dos contenidos, un contenido genérico, perdón, y un contenido no genérico, ¿listo? Lo genérico se supone que es lo que ustedes deben saberse, pues al derecho y al revés, lo que usted necesita para salir adelante, toda la cuestión, que son triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos, rectos, paralelepípedos rectos, cilindros y sus medidas, relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas, desigualdad triangular y sistemas de coordenadas cartesianas. Y en los no genéricos tenemos sólidos y figuras geométricas como pirámides y polígonos de más de 4 lados, relaciones de congruencia y semejanza, va a ingresar Pedraza, teoremas clásicos como el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, coordenadas polares y tridimensionales, transformaciones en el plano, traslaciones, rotaciones, homoteicias y reflexiones. ¿Listo? ¿Qué pasa? Estos contenidos no genéricos les van a dar más puntos si usted sabe más de este contenido. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar en la prueba. ¿Listo? A ver, ¿quién es ese chistosito? Sí, mira. ¿Quién está de chistosito? Listo. Vargas, te apagué el micrófono. ¿Listo? Bien. Entonces, hice como un repaso de todo lo que uno trabaja en la geometría. ¿Listo? Entonces, miren, en la geometría, bueno, dice que se encarga del estudio de las propiedades y relaciones de las que figuras geométricas. Normalmente nosotros trabajamos con figuras geométricas, que son un conjunto de puntos que adoptan una determinada forma. Entonces aquí hay unos ejemplos aquí arribita, pero saco mi lápiz a ver. Ah, perdón. Discúlpenme. Listo. Entonces, acá hay algunas imágenes que ustedes ya las deben conocer, ¿no? Y que pues, deben aprender a manejar, ¿no? Listo. ¿Qué tenemos por aquí? Entonces vamos a mirar desde aquí. Se divide en geometría plana, ¿sí? Que fue la geometría que trabajó Euclides. Por eso normalmente se le llama la geometría euclidiana y es lo que normalmente uno trabaja como hasta grado noveno, ¿sí? Hay algunas cosas que se trabajan en el espacio, pero la mayoría de la geometría que ustedes ven es geometría plana. Luego viene la geometría analítica, que es la que ve en grado décimo, que el año pasado pues usted tuvo que haber trabajado una parte de eso, más los sólidos y demás cosas. Entonces, ¿qué dice? Estudia las figuras consideradas en un plano y estudia la geometría del espacio, estudia las figuras cuyos puntos no están en un solo plano. ¿Listo? Entonces, bueno, en sus elementos están elementos, cuando yo hablo de estos elementos que son muy comunes hablar en geometría, pues tengo el punto, consideran un punto, una recta, un plano y un espacio. ¿Listo? ¿Qué es lo que decían de estas definiciones? Que realmente son tan primitivos, o sea, salieron así como, por decir, en el primer avance de la geometría, pero que realmente no se podían definir con exactitud.
¿Listo? Por ejemplo, cuando nosotros definimos punto, pues a veces es muy difícil dar una definición clara de lo que es punto. ¿Listo? Entonces dice, es aquel ente geométrico que tiene ubicación. Se idealiza ¿qué? La cortarse, ¿qué? Bueno, no sé qué dice, de dos rectas. Definitivamente el punto como tal no tiene una definición clara. ¿Listo? Y la geometría realmente nunca la pudo definir. Algunos libros en primaria a uno le decían que era la marca de un lápiz, entonces que eso era un punto, ¿sí? Pero realmente no tiene una definición clara. La recta, dice, es aquel elemento geométrico que está formado por una sucesión infinita de puntos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definen la recta? Como colocar muchos puntitos seguidos, 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 seguidos y colocar infinitos puntos y en eso se basa una recta. Así se forma una recta. El plano, la sucesión de infinitas rectas paralelas que forman la idea de un plano. ¿Listo? Esa artículo lo vamos a ver bien. Y espacio, la sucesión de infinitos planos paralelos que forman la idea de un espacio. Entonces, cuando hablamos de figuras tridimensionales, ¿cierto? Bien, por aquí me pregunta Lombana, ¿un punto tiene dimensión y longitud? No, ¿cierto? Definitivamente no lo puedo definir como si tenga una dimensión y una longitud. Entonces, esa era como la escasez de poder definir un punto. ¿Listo? Bien. Conceptos básicos como cuáles. Lo que pasa es que voy rápido porque tengo mucho que decirles y sé que hay cosas que son muy puntuales que tengan en cuenta. Entonces, hay definiciones básicas de la geometría que quiero que los tengan en cuenta y es una recta es una línea sin principio y sin fin, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de una recta, por eso siempre la definimos con una flechita a ambos lados. Esa es la recta, ¿listo? Una semirecta es una línea con un principio, ¿sí? Con un punto inicial, pero que no tiene fin. Listo, ya se las dejo mirar ahí en el tablero para los que lo quieran mirar. Un segmento es una línea que tiene un principio y tiene un fin. Segmento. Y dos rectas son paralelas si no llegan a tocarse nunca, así las alarguemos. Listo. Paralelas. Dos rectas son perpendiculares si cuando se cruzan forman un ángulo recto. ¿Listo? Perpendiculares. Bien. Y por último, la medida interna de un triángulo es de 180 grados. ¿Listo? Son definiciones que dicen que son básicas para el estudio de la geometría. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a aceptar algunos que están, Restrepo, Hernández y Rubio, que también están ingresando. Bien. Entonces, ¿qué definimos? Estas cosas, ¿cierto? Entonces, hay mal hechas. Entonces, una recta, que es esto, que usted lo conoce, ¿cierto? Cuando le hablan de recta, entonces es esto. Una semirecta tiene un inicio, pero no tiene un fin. Un segmento tiene inicio, tiene fin, es una parte como de la recta. Yo digo, esto es un segmento, un intervalo, lo estábamos viendo hoy en cálculo. Y hablamos de rectas paralelas, cuando así yo las alargue y se vayan a los infinitos, nunca se van a tocar, eso significa que sean paralelas, y tres que sean perpendiculares, cuando me forman un ángulo exclusivo de 90 grados. ¿Listo? La próxima semana que nosotros vamos a trabajar en cálculo, vamos a trabajar sobre este tipo de rectas, que a estas se les llama secantes. ¿Cierto? Que se cruzan, no necesariamente forman un ángulo de 90 grados, pero se tocan. Estas se llaman secantes. Pero estas exclusivamente, a pesar de que se crucen, ¿cierto? Se llaman perpendiculares. Esas son importantes. Aquí viene el concepto de algo que hablaba ahí, las definiciones de ortogonalidad. Cuando a mí me hablan de que algo es ortogonal, un almito aquí al señor Echeverri. Cuando algo es ortogonal, hablamos de que
cumple con un ángulo de 90 grados o se forma un ángulo de 90 grados en algo que es como ortogonal. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan ahí presente, porque como decían, son funciones, son definiciones de la geometría que ustedes las deben manejar al derecho y al revés. ¿Listo? Y la última definición es que todo triángulo, sea escaleno, isósceles, acutángulo, obtusángulo, el ángulo que sea, la medida de todos sus ángulos siempre me tiene que dar 180 grados. Es una de las conclusiones a la cual Euclides y muchos geómetras trabajaron durante muchos años para definir esto. Y efectivamente cualquier triángulo se basa en que la suma de sus ángulos es 180 grados. ¿Listo? Claro hasta ahí, definiciones básicas. ¿De acuerdo? Voy a borrar. Bien, vamos a mirar ahora otro tipo de definiciones. Es que hice tanto en esa diapositiva que ya ni me acuerdo. Listo. Ay, miren lo que hice. Listo, les voy a seguir compartiendo la presentación. Bueno, vamos a irnos por otro lado de la geometría, ya con estas descripciones básicas. Entonces vamos a mirar aquí otros conceptos, ¿como cuáles? Entonces tenemos polígonos, cuando hablamos de polígonos, ¿listo? Hablamos de diferentes partes de un polígono y ustedes muchos me habían preguntado sobre polígonos. Entonces hablamos de figuras, ¿cierto? Figuras que son planas, esos son los polígonos. Entonces un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, ¿listo? Son polígonos. Y nosotros mencionamos algunas cosas que son importantes o características de los polígonos que son importantes, como sus lados, sus vértices, sus ángulos, sus diagonales, y acá menciono una parte del perímetro, que de pronto muchos confunden el perímetro con el área, y pues ahí tienen varios problemas con ciertas preguntas del ICFES que a veces nos equivocamos. Podemos hablar de cuadriláteros específicamente, ¿por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta en las temáticas, hablan mucho de paralelogramos, paralelepípedos y todo este tema que es muy relacionado con esto mismo. Entonces dice paralelogramos. Los lados opuestos son iguales y paralelos. Por ejemplo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide. No paralelogramos, algunos lados no son paralelos, por ejemplo, el trapecio. Esto que está aquí, ¿sí? Esta imagen, por si de pronto no lo ven, mi lápiz. Esto que está aquí es un trapecio, ¿sí? No tiene lados paralelos. Si no tiene lados paralelos, entonces no pertenece a los paralelogramos, como su nombre lo dice. Entre los paralelogramos entra el cuadrado, porque usted sabe que si sus cuatro lados son iguales. Lógicamente el rectángulo también, que tiene dos lados iguales. El rombo y el romboide. ¿Listo? Bien, y por último, hablamos de la circunferencia, que es un polígono, ¿sí? Un polígono con n lados, el polígono con más lados, por eso forma un círculo, por decirlo así, y es la circunferencia. ¿Bien? Que está formado por centro, radio, diámetro, círculo y perímetro, que es lo que vamos a empezar a hallar dentro de estas figuras. ¿Listo? Bien. Vamos a mirar ahora cosas súper importantes con relación a los polígonos básicos. Entonces tengo un polígono básico, como lo es el cuadrado, ¿cierto? Formado por cuatro lados iguales, ¿cierto? Y su perímetro está dado por lado más lado más lado más lado, o sea, la suma de todos sus lados, así hay un perímetro. Y el área es lado por lado o lado al cuadrado. ¿Listo? Es la forma de definirlo. Rectángulo, un polígono de cuatro lados igual, ¿cierto? El perímetro, normalmente los perímetros, la mayoría de los perímetros, excepto el círculo, ¿cierto? Se hallan de la misma manera, la suma de sus lados. Eso es hallar el perímetro de cualquier figura, de cualquier polígono, ¿no? Polígono. ¿Listo? Y el área, pues del rectángulo es base por altura, del triángulo base por altura, pero sobre 2,
porque lo que se hace es dividir. O sea, ¿por qué sobre 2? ¿Quién me dice por qué sobre 2 en la demostración del área de un triángulo? ¿Quién sabe? ¿Por qué sobre 2? ¿Alguien sabe esa información? ¿O están dormiditos? Miren, el rectángulo es base por altura. El triángulo dice que es sobre 2. ¿Por qué? Uy, me quedó un poquito torcida, no, pero vuelvo y la hago porque qué pena. Ay, borrador, borrador. Listo. ¿Por qué creen que el área de un triángulo es así? Listo, muy bien, ¿cierto? Porque es como si yo dividiera un rectángulo, ¿cierto? En dos partes. Y si yo divido un rectángulo, lo que me va a salir aquí es un triángulo. ¿Listo? De ahí se basa la demostración. Se basa la demostración de el área de un triángulo. ¿Listo? El círculo. ¿Cuál es el perímetro? ¿Cómo hallo el perímetro de un círculo? Tengo que saber algo importante que es el diámetro. ¿Ustedes saben cuál es el diámetro de una circunferencia? Espera, deja de hablar un segundo que voy a participar. Miss, de los dos lados. De tocar la punta de lado a lado, ¿no? Listo, muy bien, ¿cierto? Listo, entonces recuerden, tengo la circunferencia. Entonces, para los que no se acuerdan, la hice horrible, pero bueno, para que me entiendan. Esto que está aquí se va a llamar diámetro, pasa exclusivamente por el centro, ¿no? Radio, ¿cierto? La distancia que es del centro, cualquier punto de la circunferencia. ¿Esto qué es? Si yo hago esto así, si yo hago esto así, ¿qué es eso? ¿Cómo No se es, llama eso? Nieto, ¿cómo se llama eso? no es una secante. No, no me acuerdo. No, una cuerda, ¿sí? Entre las partes de la circunferencia y todo esto es una cuerda, ¿cierto? Una línea, uy, le va a pegar, ¿listo? Es una cuerda dentro de la circunferencia, ¿listo? Entonces, son cositas para que no se les olvide, porque si a mí me dicen, y bueno, ya sé cómo yo el perímetro, pero no tengo ni idea cuál es el diámetro, pues grave, ¿listo? El área es pi por radio al cuadrado, entonces debo saber cuál es el radio, aquí debo saber cuál es el diámetro, ¿listo? Y del trapecio, pues el trapecio tiene una característica muy espectacular, y es que tiene dos bases, una base menor y una base mayor, se le llama así, ¿no? Tiene dos bases, una base mayor, una base menor, y por eso la fórmula es como la del triángulo, muy parecida, base por altura sobre 2, pero lo que hago con las bases, esta base y esta base, es sumarlas. Sumo estas dos bases y lo multiplico por la altura. En eso se define el área de este trapecio. Y el perímetro, pues igual que todos, sumar todos los lados. Bien, entonces, para sumar, para hallar perímetros realmente son fórmulas muy fáciles, no hay necesidad pues de que usted tenga ahí pues la supercopia y la superdefinición, pero sí de pronto en las áreas sí son un poquito más complejas, ¿vale? ¿Listo? ¿Claro está ahí? ¿Entendido hasta ahí? Ah, también eso está muy bien. Sí, cuando es regular. Bueno, son cositas que me están preguntando aquí en internet. Listo, vamos a mirar otros. De los polígonos vamos a pasar a los poliedros, que son los sólidos. Por eso les escribí aquí que son sólidos. ¿Listo? ¿Cómo cuáles? El tetraedro. ¿Listo? ¿Cuántos lados tiene un tetraedro? ¿Quién me dice? Bueno, ahí dice. ¿Listo? Un hexaedro, que es el cubo. ¿Listo? Un octaedro, es que tiene 8 caras. Un dodecaedro, pues son las figuras más representativas, porque las figuras con distintos lados, pues tienen distintos nombres. Saqué los más así como medio importantes. El dodecaedro tiene 12 lados y un icosaedro que tiene 20 lados. ¿Listo?
Cada una de sus caras están formadas por diferentes figuras que son polígonos. ¿Listo? Claro, el pentágono como tal es un polígono. ¿Listo? Estos van a terminar siempre en edro, tetraedro, el heptaedro, el hexaedro, dodecaedro, decaedro. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a mirar. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos dice aquí con relación a sus características. Por ejemplo, el tetraedro, que es una figura de cuatro caras, se forma a través de triángulos equiláteros, ¿sí? Siempre van a encontrar, se forma así, a través de triángulos equiláteros. Sus aristas son 6. ¿Quién las cuenta? ¿Cuáles son las aristas? ¿Cuáles eran las aristas? ¿Quién me dice? Pregunta que me están haciendo por aquí. Como las puntas, Miss, creo que era. Ah, no, o sea, como los lados. Los lados de cada triángulo cuando se unen. Bueno, se la voy a dibujar aquí. Eso. Esto es, ¿cierto? Bueno, bien derecha, eso es una arista. ¿Listo? Entonces, efectivamente, esta figura dice que, ay, Dios mío, bendito. Dice que tiene 6 aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Ahora sí, los vértices. Ahí sí, son como las punticas, las esquinas, lo que decían ustedes. Bueno, como lo quiera llamar, pero lo importante es que lo entienda, ¿cierto? Entonces, recuerde que son estas donde se unen. Ahí sí. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 vértices. Caras congruentes con los vértices. Dice que tiene 3. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Por ejemplo, en esta figura. Es como la cara que está al lado contrario del vértice. Bueno, algo así. Concurrentes con los vértices. ¿Listo? Y cada cara, ¿cierto? ¿Cuántos vértices, cuántas aristas tiene cada cara? Pues según esto, según esta figura, por ejemplo. 3, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, bueno, eso con relación a un tetraedro. Esto es un tetraedro. Entonces, una figura que tiene 4 caras y forman con triángulos. ¿Listo? Por si de pronto aparece por ahí una imagen. Normalmente sí salen muchos poliedros. Entonces, a veces sí aparecen cubos, aparecen octaedros, les traje los más representativos. Entonces, bueno, ahí ustedes van a verificar, bueno, cada cosa que tiene, empieza a contar, ya sabe que no se le olvide que es una arista, toda la vaina, ¿listo? Entonces, el cubo, usted ya sabe que se forma con cuadrados, ¿cierto? Se forma con cuadrados, y bueno, ahí ya están todas las características, usted las revisa ahorita. El octaedro se forma también con triángulos equiláteros, ¿cierto? Porque se forma, o sea, es muy parecido es como la mitad del tetraedro, ¿listo? Entonces se forma efectivamente con triángulos. Un dodecaedro, miran, ¿qué pasa con el dodecaedro? Se forman ya con pentágonos regulares. Dice, ¿cuáles son los pentágonos? Por ahí me estaban preguntando ahorita, ¿cuántos lados tiene un pentágono? Es imposible, ¿no? ¿Cuántos lados? 5, ¿cierto? Mírenlo. Aquí está dibujadito el pentágono. Uy, este es el pentágono. Ahí está. Tiene 5 lados, ¿sí? Y son figuras. Cuando yo organizo el dodecaedro, se hace sobre figuras regulares. Cuando yo hablo de pentágonos regulares, estoy hablando de que sus lados son iguales. ¿Listo? Sus lados son iguales. Bien, y así se forma, y bueno, esta es la forma de desarrollarlo. Cuando, no sé si ustedes alguna vez en su vida les pusieron a hacer sólidos, ¿sí? No sé si de pronto en alguna ocasión de su bachillerato les tuvieron que hacer sólidos, era cómo se construían. Entonces, usted ya sabe, bueno, esto se construye a través de pentágonos,
Y bueno, aquí dice que tiene 30 aristas, 20 vértices, ¿listo? Bien, y el icosaedro, que es una figura que pues es muy, muy conocida porque hacía parte de una, ¿cómo se llama eso? De una telefonía. ¿De cuál era? ¿Se acuerdan? Ahí aparecía un icosaedro, que ya no se llama así, ya tiene otro nombre. Comcel. Sí, señor. Apareció un icosaedro. ¿Listo? Yo no sé si Claro, no, yo creo que Claro ya no la utiliza como tal. Pero sí, o sea, los viejitos como yo nos acordamos perfectamente de que Comcel trabajaba sobre una figura y era un icosaedro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este también se forma sobre triángulos equiláteros. Miren, también se forma sobre triángulos equiláteros. ¿Ven? Listo. Continuemos. ¿Qué hora es? Porque es que hoy tengo mucha información. 5 minuticos más y los dejo. Sí, lo maná. Si tú sabías eso es porque eres viejito como yo. Listo. Voy a borrar esto. Listo. Y vamos a mirar algunas áreas y volúmenes. Ya creo que con esto concluimos. Algunas fórmulas que son importantes que ustedes las tengan ahí como pendientes. Figuras muy claras y que normalmente siempre sale una de estas tres, no sé por qué. Trabajan sobre cilindros, sobre esferas y sobre el cono. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cuál es su área y cuál es su volumen. ¿Listo? Entonces, el área total está basada en 2pi por radio. ¿Por qué creen que utilizan 2pi por radio? ¿Qué figura tiene aquí como la base? ¿La de la qué? La del círculo, la circunferencia, ¿cierto? Entonces, por eso trabaja sobre las medidas que nosotros ya hemos visto, 2pi por radio. Bueno, por la altura, ¿cierto? Por la altura más el radio de la circunferencia. ¿Listo? El volumen, pilas porque normalmente más que el área total y todo esto, lo que me van a pedir normalmente en ese tipo de ejercicios es cuál es el volumen de ese cilindro. El volumen dice que es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Porque se acuerdan que el área de la circunferencia se hallaba con el pi por radio al cuadrado, pero aquí pues toca sumarle algo más que en este caso sería la altura del cilindro. ¿Listo? Yo necesito saber cuál es esta altura para poder hallar todo el volumen, o sea, la capacidad que tiene este cilindro de almacenamiento, por decirlo así. Eso es el volumen. ¿Bien? La esfera. La esfera. Entonces, bueno, aquí no se ve muy bien la imagen, pero lógicamente lo que hace es verificar el área total. Cuando hago, entonces, pi por radio al cuadrado era el área de una circunferencia chiquita. Pero cuando yo tengo una esfera, ¿cierto? Ya en 3 dimensiones, una figura así en 3 dimensiones, pues tengo 4pi por radio al cuadrado. Ese es el área total. Y el volumen dice que es 4/3 pi por radio al cubo. ¿Listo? Porque son figuras tridimensionales. Yo no me voy a poner a definirles, no, a demostrarles cómo se halla el volumen ni nada de eso. Ahí está para que usted mire simplemente y revise cuál es el área. Lo que le interesa en este momento es saber cuál es el volumen. Y el cono, bueno, realmente estas área dice que es pi por radio al cuadrado más pi por radio y esta G. ¿Qué significa esa G? ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? Mire, ahí está dibujadita. ¿Qué es eso? Que la pueden definir de diferentes maneras. Pero mire, esto se forma un triángulo que rectángulo, ¿cierto? Y esto que aparece aquí, mis amores, ¿qué es? Del triángulo rectángulo. Les voy a pegar el año pasado. ¿Qué es esta parte más larga o esta diagonal más larga? La hipotenusa. Muy bien, la hipotenusa. ¿Listo?
Entonces, ahí es una vaina rara. Pero lo que más les van a preguntar con relación al cono es esto, el volumen. El volumen pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3. ¿Listo? Porque recuerden que normalmente esto está dividido en 3 porque estamos hablando de figuras tridimensionales. ¿Bien? Bueno, creo que me faltaron otras Me hice una cositas. consulta. Sí. O sea que si, digamos, te dan dos datos de los que están ahí, de la altura o la hipotenusa o el radio, ¿se puede aplicar Pitágoras? Sí, claro. Ok. Claro, si tú tienes el radio, o sea, si te dan el radio, te dan la altura, tú puedes hallar este dato. Si no o si tienes este dato, y igual, o sea, despejar como lo hacíamos a través de Pitágoras, porque Pitágoras se mete en todo lado y en este tipo de operaciones también lo hace. ¿Listo? Bueno, mis amores, bueno, aquí me faltaron algunas otras cosas, miren, les iba a hablar de congruencias, semejanzas, pero ya no nos alcanza más el tiempo. Entonces, sí, muchos aquí me escribieron que sí era la hipotenusa, tranquilos. Bueno, entonces, vamos a dejar hoy hasta aquí, porque creo que ya les llené mucho la cabeza de mucha información. La idea es que empecemos a trabajar pues todos estos conceptos que estamos mirando. Me falta explicarles sobre congruencias, semejanzas, traslaciones, proporcionalidades, todas esas cositas que son necesarias que ustedes recuerden con todo este tema de la geometría, porque eso es largo. ¿Listo? Pues les cuento que creo que entre las fechas que se estaba anunciando, aunque todavía no dicen con exactitud, es que se supone que ustedes deben presentar la prueba en octubre. Entonces, pues igual ya no nos queda mucho, ¿no? Agosto, septiembre y octubre. O sea, nos quedan 2 mesecitos para echarles como la última repasadita a todo esto y verificar pues toda esta temática que nos atañe a todos. ¿Listo? Bueno, hoy hubo solamente 67 participantes, o sea, 65 sin contar a Paula y pues sin contarme yo. De resto, pues veo que sí han bajado en casi todas las clases de pre-ICFES porque me lo han dicho, pero pues nada, chicos, es de que ustedes puedan aprovechar este tipo de información que se les da y se los he dicho siempre, ¿no? Cada quien pues es responsable de su conocimiento y de lo que quiere aprender y de lo que sabe. De pronto usted dirá, ay no, yo perdí hoy el tiempo con mi Jenny porque todo eso yo ya me lo sabía y yo me acordaba perfecto, pues lo siento por los que de pronto lo sabían, pero pues creo que era importante hacer un repaso y eso era lo que ustedes me estaban pidiendo, como un repaso de todo esto, igual nos queda faltando, ¿listo? Entonces, pues, los dejo hasta aquí ya para que descansemos. Un abrazo para todos, juiciosos, y nos vemos mañana en clase, ¿listo? Juicio, pues.